Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Hoy tendremos como invitado especial a Daniel Jadue, el reciente reelecto alcalde de Recoleta y candidato a presidente de la República Hermana de Chile. También continuaremos con los informes de los equipos técnicos del Poder Judicial. En nuestro tercer informe sobre la importancia de los equipos de salud que forman parte de los equipos técnicos del Poder Judicial, profundizamos sobre su formación profesional, no solo en clave académica, sino también humana, a la hora de intervenir en la forma de hacer justicia. Su importancia en la voz de ellos y en primera persona. Trabajamos la temática de violencia de género como una instancia diferenciada de lo que es la violencia familiar. Nos enfocamos más allá de la familia justamente en la niñez para evitar los procesos de revictimización. Lo más importante, a mi criterio, son tres elementos. Primero, conocer aspectos de la especialidad del fuero donde vos estás trabajando, ¿no es cierto? Y en este caso sería conocer la ley asociada y los artículos que están asociados a tu desempeño, en nuestro caso, artículos del Código Penal. Pero fundamentalmente, y antes que eso, una muy buena formación clínica que incluye técnicas proyectivas y una muy buena formación a nivel de psicopatología y de fenomenología. ¿Está bien? Es decir, conocer muy bien la semiología para poder advertir cuáles son los elementos clínicos o las expresiones o los gestos que hacen a indicadores psicopatológicos. No nos olvidemos que nosotros trabajamos con gente que en general miente. Entonces es muy importante saber percibir e identificar sintomatología. No hay un equilibrio, ¿sí? Y una correlación entre la responsabilidad que nosotros tenemos, las implicancias de la tarea que desarrollamos y el reconocimiento. Ni siquiera un reconocimiento de valoración personal o profesional, ni hablar de lo monetario, ni hablar del escalafón. Te quiero decir, felicitaciones nunca jamás. Tenemos 30 años de historia y desde la misma constitución de los equipos técnicos es que se ha dado una lucha histórica porque estamos en un escalafón administrativo y en realidad los equipos técnicos estamos parangoneados. Cuando ingresamos nos ponen en un mismo escalafón con abogados que a veces no lo son, le faltan materias para recibirse y iniciamos la carrera desde el día 1 con abogados que se inician en la barandilla. Nosotros empezamos firmando nuestros informes. De esa manera respondemos con nuestra matrícula y en algunos casos con nuestro patrimonio personal. Lo que quiero decir es que llegamos a la carrera judicial con una formación universitaria de grado de 5 años y además uno de los requisitos del concurso para rendir es tener experiencia, en el caso de los trabajadores sociales, en trabajo con familias. Lo que quiero decir es que claramente somos profesionales formados.
impacto personal, una movilización de emociones. Entonces, a nivel de equipo, solemos generar instancias de supervisión, ¿no? para poder hablar de lo que a nosotros nos impacta emocionalmente y también como para poder pensar otras estrategias que por ahí en el marco del trabajo no surgen en una primera instancia. Nos permite, cuando nosotros llegamos a un domicilio, ahí pasan cosas, viene un familiar porque sabe que vamos a estar o porque justo está transitando, entonces nos permite conocer cómo se despliegan las relaciones dentro de la familia, in situ, sin una preparación, y las personas también se pueden expresar más libremente porque dentro del Poder Judicial también se despliegan relaciones de poder entre quienes formamos parte y muchas veces también hay como una suerte de asimetría o cuestiones de poder entre los profesionales y las personas con que trabajamos. Los equipos técnicos son una herramienta, un área fundamental, diría, en la intervención y en la praxis del Foro de Familia, no solamente por la complejidad de las causas y porque tratamos con temas muy sensibles que hacen al grupo humano y a las familias, sino porque nosotros tenemos un principio que es el de la interdisciplinariedad. Es decir, hay una manda a nivel derecho procesal, pero también convencional y constitucional, donde los conflictos deben ser abordados a través de otras áreas u otras disciplinas que puedan echar luz y puedan servir al operador jurídico para resolver los casos conforme a un sentido de justicia no solamente jurídico estrictamente, sino también un sentido de justicia más amplio. Estamos convencidos que eso se logra solamente con la intervención de la interdisciplina. Hay áreas donde no se pueden abordar desde una mirada normativa o puramente normativa o legalista, sino que realmente hace falta la intervención de estos equipos. Es fundamental el reconocimiento del aporte de estos profesionales en términos concretos, en reconocimiento real. Que los trabajadores de la justicia reciban un trato justo debería ser la norma y no la excepción. Que como sociedad reconozcamos esta realidad es fundamental y es un paso más hacia ese reconocimiento necesario. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad compartiremos la columna del Dr. Atienza y de Economía Feminista con Melissa Luc. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad y con el doctor Atienza una premonición que se está cumpliendo en estos días. Hacia los 40.000 casos, más de 1.000 muertos por día, lo que nos depara la presencialidad y el frío. También nos recomienda cómo cuidarnos y la esperanza que florecerá en primavera. Es muy compleja la situación de hoy, ¿no? Si analizamos en la última charla que tuvimos, la Argentina estaba en una situación mucho más tranquila, con un rango de 4.500 a 6.500 casos promedio. Hoy estamos en 7 veces esa cantidad. Según estudios que yo hice, es por la presencialidad escolar que detonó eso y aumentó la cantidad de casos exponencialmente. Hay algunas variables que son las supermasivas que nosotros le llamamos, entre ellas la presencialidad escolar es una.
el frío es otra, la cantidad de casos cuando llega el invierno en enfermedades de tipo respiratorio aumenta, se duplica o se triplica, y a eso le tenés que sumar que ya empieza a ser prevalente, ya es prevalente a partir de ayer, de hace 1 o 2 días, la variable de Manaus y la variante, perdón, de Manaus y la variante inglesa, que son entre 4 y 6 veces más infecciosas. Es decir, que sobre un promedio de 26.000 casos diarios que estamos teniendo en la Argentina y de 500 fallecidos, es de esperar que cuando la presencialidad escolar se sume con la llegada del frío, que tendemos a cerrar un poco más las puertas, más las variantes estas que son más infecciosas, la cantidad de casos en la Argentina se dupliquen o se tripliquen. Es decir, que vamos a tener días en el mes de junio, días que van a estar superando los 45 o 50.000 casos, y la cantidad de fallecidos va a estar superando la cantidad de 1.000 casos diarios, ¿no? Pensemos que ya hemos tenido algún día de 670, si ha estado muy cerca. Así es que yo creo que el futuro, si no se empieza a hacer algo sobre la pandemia, a controlar alguna de estas variables, va a ser muy, muy complicado para la Argentina. Y sobre todo con un sistema de salud que está al borde, porque está en todo el país al 85% de ocupación. Es decir, que ya ahí tenemos algún tipo de problema, porque lo que el futuro cercano no pareciera ser que tienda a mejorar, sino que a empeorar, ¿no? Y sobre todo por este empecinamiento de sostener algunas cuestiones como la presencialidad escolar, que ya hoy no quedan duda de que está arrojando una cantidad de casos bastante importante. Nos cuidemos, queda un tramo muy corto de pandemia, de esta etapa de la pandemia, que son más o menos 3 o 4 meses. A la Argentina le cuesta o le va a costar pasar por el invierno. Va a ser muy duro con muchísimos casos, pero después eso viene la vacuna. Mayoritariamente para el mes de septiembre-octubre vamos a estar llegando a la inmunidad de rebaño. Nos va a permitir trabajar en algunos aspectos de la recuperación, digamos, en ese momento, y después se viene la pospandemia, ¿no? Van a quedar muchas cuestiones para discutir. El sistema sanitario es uno, la pandemia va a ser otro, la pobreza que va a dejar la pandemia. Creo que nos dimos cuenta que existen los pobres y hay que trabajar, aprovechar ahora que descubrimos los pobres, trabajar para ver si los podemos sacar de allí. Así es que queda eso, cuidarnos los próximos 3-4 meses, usen barbijos de calidad, buenos barbijos que filtren bien el aire, porque las nuevas variantes que hay, que están dando vueltas, son mucho más infecciosas. Menor cantidad de partículas te pueden lograr infectar, así que no hay que echar a perder todo en estos últimos 3 meses. Con Melissa Luch, su columna de Economía Feminista, para hablar de la economía del cuidado, el impacto no solamente en la realidad de las mujeres, sino la importancia en la economía de toda una sociedad, cómo empuja el crecimiento. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luch hablándoles sobre economía feminista. Bueno, hoy quiero contarles un poquito de qué se trata esto de la economía del cuidado, algo que se escucha mucho desde la economía feminista y en realidad viene a ser una de las razones principales por las cuales existen desigualdades entre hombres y mujeres en el sistema capitalista, que tienen que ver con lo que nos impone el sistema patriarcal. Las mujeres y los hombres tenemos distintos roles dentro de la sociedad y en particular las mujeres somos las encargadas de las tareas de cuidado. La economía feminista va a venir a recabar información y a evidenciar que justamente las tareas de cuidado no son solamente aquellas tareas que tienen que ver con el cuidado directo de una persona o con el autocuidado. Se van a incorporar 2 categorías más. Por un lado, la economía feminista va a venir a decir que existen un montón de tareas que tienen que ver con las precondiciones del cuidado, que también recaen sobre las mujeres el hecho de llevarlas a cabo. Ejemplos les voy a dar. Por ejemplo, si yo tengo que cocinar, tengo que hacer las compras para que estén los elementos disponibles para poder cocinar y alimentar a la persona que está bajo mi cuidado. Y claramente esa tarea es una de las tareas que están asignadas a las mujeres. Por último, van a incorporar otra categoría más, que es la gestión del cuidado, que tiene que ver con coordinar todas las tareas que tienen que ver con el cuidado de las personas dentro del hogar y que tiene que ver con la compra y la gestión de los horarios de todos los individuos que forman parte del núcleo familiar. Todas estas tareas se llaman economía del cuidado y son responsabilidad de las mujeres. Para que nos demos una idea, acá en Córdoba, en la última encuesta que se hizo sobre uso de tiempo, las mujeres dedicamos un promedio de 6 horas diarias a las tareas de cuidado, mientras que nuestros pares hombres le dedican menos de 2 horas.
Esto va a tener un montón de consecuencias sobre las posibilidades de los individuos, que vamos a hablar en las próximas semanas. En nuestro próximo y último bloque dialogamos con Daniel Jadue, un referente de la política latinoamericana, para hablar de los desafíos que nos depara el futuro. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, y nos asomamos a la realidad de nuestra América a través de una entrevista que compartimos con ustedes, con Daniel Jadue. Él es arquitecto, sociólogo, alcalde de Recoleta, un municipio de nuestro hermano país Chile, reelecto recientemente con el 66% de los votos, y aparte es candidato a presidente. ¿Por qué es importante dialogar con él? Porque hablamos de los desafíos que el pensamiento progresista y de izquierda nos depara para nuestra América. Ser gobierno no significa agarrar la riqueza que cada país tiene y distribuirla mejor. Eso es solo una parte, y es una parte mínima, porque lo que es necesario es terminar con la matriz de producción capitalista y neoliberal, y eso requiere de mucha más inversión, de incubadoras de cooperativas, de encadenamientos productivos, ¿no? De efectivamente cambiar la lógica, ¿no? Lo segundo es que tenemos que efectivamente desarrollar una batalla contra el culto a la personalidad. Muchos de nuestros procesos se debilitan a sí mismos solos porque no tienen caudillos de recambio. Y por lo tanto quedan, entre comillas, acotados al caudillo. Y el caudillo es una figura que en política se parece mucho a las sociedades teológicas, porque en las sociedades teológicas solo existen los dioses, los profetas y los caudillos. Y ni los dioses, los profetas, ni los caudillos salen de esos cargos antes de morirse. Y eso es una limitante para el proceso revolucionario. Y yo creo que aquí hay que entender que los procesos revolucionarios tienen que ser profundamente democráticos, ¿no? Tienen que encontrarle valor al colectivo por sobre el cargo unipersonal. Lo tercero es que la izquierda tiene que tomar determinadas banderas con las cuales hemos sido tremendamente laxos y blandos y que nos han terminado pesando. La corrupción, la opacidad en el manejo de las plata. O sea, si la izquierda quiere ser gobierno, tiene que ser mucho más eficiente. La derecha está acostumbrada a votar por ladrones y por corruptos. A la derecha no le molesta la corrupción. En Chile, la derecha no tiene problema en haber llegado a la presidencia 2 veces a alguien que se robó un banco entero. Porque para ellos es normal. Es el aprovechar una oportunidad de negocio. Pero el electorado de la izquierda eso no lo tolera. Y cuando la izquierda es laxa y es débil en controlar esto, no solo fracasa, sino que además no entiende que cada peso que se pierde en la corrupción es un peso que deja de estar donde debe estar, que es en el territorio y en la solución de los problemas de la gente. Pero además, cuando uno es laxo en esto, pierde de vista un tema que la derecha sabe hacer muy bien. Siempre te están tirando incentivos perversos para que tú caigas en la corrupción. La derecha tiene un doctorado en comprar gente y en destruir carreras. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener un nivel mucho mayor de resguardo.
y de negación de cualquier indicio. Y en eso creo que hemos sido tremendamente débiles. Y por último, nos olvidamos de la conciencia de la vanguardia. Nos olvidamos de ser los mejores. Nos olvidamos de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, de promover la educación de cuadro, ¿no? Y nos olvidamos de algo tremendamente fundamental, que es que el poder está en la base. ¿Ah? Terminamos parlamentarizando la política y generando la misma lógica del neoliberalismo, centrando nuestro accionar político en el Estado Nacional, en la superestructura política de dominación. Cuando el poder está aquí, en los gobiernos locales, cuando el poder real está en la organización de la comunidad. Hubo elecciones recientemente en Chile y ¿por qué nos interesa desde este programa? En primer lugar, porque ha sido ninguneado, bastardeado, sino desaparecido de los medios masivos de comunicación, y es importante leer lo que ha pasado, ya que muchas veces nos ha insistido que nos miremos en el espejo de Chile cuando querían referenciarse los grandes y poderosos para ver cómo el neoliberalismo que expoliaba al pueblo era tan eficiente. Bueno, ese pueblo, cansado de estar secuestrado por la derecha y por la explotación, decidió liberarse y votó el último sábado y domingo de forma ejemplar. Mega elecciones, porque no solamente se elegían alcaldes y gobernadores, sino porque el pueblo chileno definió por primera vez en su historia a las personas, las y los constituyentes que van a definir su Carta Magna. Sí, por primera vez el pueblo chileno decide cómo quiere que sea su constitución. Hasta ahora en la historia han sido solamente los dictadores y gobernantes de derecha los que han definido cómo ordenar y organizar el país. Otra gran noticia de esta elección es que los constituyentes han logrado la paridad de género, más mujeres van a ser constituyentes. Esta es una gran victoria de la participación de estas candidatas feministas y que han promovido y propuesto nuevas alternativas a la hora de construir y de promover formas superadoras, posibles, humanitarias y solidarias para organizarse. Por eso estamos muy felices de compartir estas buenas nuevas que sacuden los aires de nuestra América. Un pueblo que ha decidido luchar y defenderse frente a la expoliación. Dentro de las grandes lecciones que nos llegan del hermano pueblo chileno tiene que ver con que no hay lucha que deba abandonarse, también nos lo enseñaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y que no hay poder que sea indestructible, ya que ganó el pueblo en contra de los medios de comunicación y en contra de los poderosos. Ganó la convicción, la organización popular y la capacidad de generar respuestas superadoras para demostrarnos que hay un mundo mejor, posible y solidario que podemos construir articulando los intereses populares. Tenemos la certeza, con este ejemplo y con muchos más que atraviesan la historia de nuestra América, que un pueblo con conciencia es indoblegable, que un pueblo organizado es indoblegable y que en Chile no es que triunfó la bronca, sino que triunfó esto, la conciencia solidaria y colectiva. Como ya dijimos, nos alegra profundamente estos nuevos vientos que recorren nuestra América. Y acá en la Argentina, siempre con los pies en nuestra patria, también seguimos enarbolando sueños. Por eso les traigo una frase de Arturo Jauretche, un pensador que nunca dejó de pensar con cabeza propia, con pensamiento nacional. La multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos
a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Por eso, la lucha siempre es con alegría.